Eso, pues, entonces nosotros tenemos una visión del alma que está muy filtrada por las ideas sobre lo espiritual que tenemos. Y eso está muy filtrado por lo luminoso, la idea de lo luminoso. Entonces, eh, claro, nos imaginamos la... ¿Qué pasó? Tengo que hacer así para que me... Ya, pues, déjate. No sé cómo hacen esa leche. De nuevo. Voy a traer una oficina, no, pero está bien. Vamos a ponerlo ahí para que... Ah, Estoy tratando de ponerlo bien aquí. Ya, ahora sí. ¿te parece? Sí, son 2 minutos. Ah, bueno, sí. 20, bueno, vuelve. Sí, bien. Ay, gracias. Eran no. Vuelve. Gracias. Vale. No me agarra. Parece que la cámara está poseída. Sí, totalmente. Yo creo que sí. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí me agarra. Ahí me agarra. Habla rápido. Ya. Ahora sí. Ya. Y eso debería yo hacer así para que... Ahí, que ahí. sea Ahí. Eso, para tener un poco más de... Y pillas para todos. Gracias. Ah, buenísimo. Ya, pues entonces eso es lo que pasa. Entonces estamos, y yo me incluyo, o sea, a ver, yo estoy metido en el tema de la sanación energética hace rato. Trabajo con energías de seres de luz, maestros, y de alguna manera uno se acostumbra a ese rango, que es el rango como de las figuras más de luz, más como que son figuras completas en sí mismas. Eh, en cambio, el inconsciente es como un rompecabezas, y es un rompecabezas un poco caótico que tiene un montón de imágenes y posibilidades, por lo tanto, que están mucho más allá de estos conceptos o preconceptos que uno tiene. Eso significa que, por ejemplo, a lo mejor tú estás esperando que te hable tu guía y te imaginas a tu guía como un maestro, como un ser de luz, así vestido de blanco, te lo imaginas así y a lo mejor sí, puede que funcione, porque a lo mejor vas a recibir cierta información de carácter espiritual, pero en cierto rango. Porque también, si tienes alguna experiencia de encontrarte con tu sombra, es decir, con lo que no quieres aceptar de ti mismo, y a lo mejor es un sueño medio oscuro, medio pesadillesco, eh, y resulta que eso también te está enseñando, también es tu maestro. Entonces también es espiritual, en cierta forma, pero no es lo que esperabas. No es eso que esperabas. Lo mismo pasa con los animales. Con los animales, estuvimos hablando de los animales de poder. Los animales a veces se presentan en formas extrañas o los sueños son extraños. Por ejemplo, tú hablabas de una ola así oscura que se te presentaba y el sueño era medio angustioso. Pero eso te puede estar enseñando también. Te puede estar guiando. También puede ser algo que tienes que resolver. Y por lo tanto, ahí en eso que aparentemente es una experiencia fea, pesadilla, que uno podría decir eso no es nada espiritual, es medio como infierno, al contrario, no, no hay nada que de lo cual no hay nada que yo pueda sacar de ahí. Eh, entonces, lo que te abre, lo que te abre esta perspectiva, ya, pues, no tengo que hacer esa señal. Ya, lo que te abre esa perspectiva así, ¿no? Que plantea Jung es eso, como salir de los conceptos que ya están prediseñados por la conciencia, por las religiones que están más, eh, ya están más avanzadas y más elaboradas. El pensamiento religioso al cual nosotros estamos acostumbrados no es el pensamiento religioso primitivo. En el pensamiento religioso primitivo, que es un pensamiento mítico, la naturaleza es religión y todas las cosas de la naturaleza están personificadas. Entonces la gente vive como en comunión con la naturaleza y con las señales y con los sueños de una forma mucho más directa. Nosotros tenemos esta idea más vertical de lo religioso. Lo religioso es figuras de seres que están allá, por allá arriba, santos y profetas que en el fondo tienen la verdad moral, la verdad como un concepto ya mucho más abstracto. Entonces, entrar en el mundo del inconsciente es como meterse en una especie de puzzle o sopa de letras, de imágenes,
que si sabemos llevarlo bien, es muy entretenido, muy vitalizante, vitaliza mucho. Entonces, por ejemplo, bueno, Jung decía que sus pacientes, la gran mayoría de sus pacientes, que eran gente que llegaba desde la mediana edad hacia arriba, o sea, gente ya de unos sobre 30 años, 40 años, eh, no los pacientes del hospital, en el hospital psiquiátrico tenían psicóticos, podían tener 15 años, 20 años, pero en la consulta privada, la gente que llegaba con problemas eran personas que ya venían un poco de vuelta en la vida. Entonces esas personas tenían un problema de estar atrapados en una neurosis. ¿Y qué es lo que es la neurosis? Básicamente eso es un estado de callejón sin salida, de atrapamiento, una sensación de estar atrapado por la vida que han construido. Tú construyes una vida y luego esa vida te atrapa. Y eso nos pasa a todos. Todos estamos ahí metidos, todos estamos trabajando a veces en un horario, y si no estamos trabajando en un horario, estamos metidos porque también tenemos que cumplir con obligaciones, etcétera. O sea, estamos en ese estado de la neurosis, metidos en conflictos. Y los conflictos son polares. Uno dice, amo demasiado, ese es mi conflicto. Entonces, cuando amo demasiado y luego me hacen daño, por ejemplo. Entonces, pucha, ¿qué tengo que hacer? Amar menos. Ya, pero si mi naturaleza es amar, me siento incompleto. Entonces, como que no logro resolver ese conflicto entre estas dos polaridades. O soy demasiado altruista y ahora tengo que ser egoísta, pero egoísta no viene conmigo. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo puedo seguir siendo altruista y ser egoísta al mismo tiempo? Entonces, estás metido en ese callejón de los opuestos de la neurosis. Entonces, el inconsciente te ofrece esa posibilidad de salir de allí a través de, dice Jung, de la función trascendente. O sea, a través de la emergencia de los símbolos. Los símbolos son las pistas que te van a ayudar a reencontrar la fuente original, que es el inconsciente. Pero con los beneficios que te da la conciencia. Porque si estás poseído por el inconsciente, tampoco llegas muy lejos. La conciencia es direccional y eso permite, por ejemplo, que nos pongamos objetivos, que logremos diferenciar las cosas, que logremos como avanzar en una dirección en nuestra vida para construir algo que tenga sentido, pero un sentido para nosotros, individual, porque a veces nosotros vivimos el sentido de los demás o el sentido de la comunidad, pero eh, eso es lo que Jung plantea. El encuentro entre la conciencia o el matrimonio entre la conciencia y el inconsciente. Y mientras más parejo pueda ser, o sea, a la par puedan ir, mejor. Porque la idea es que ninguno domine al otro, sino que sea una constante como colaboración. Por ejemplo, él relata que cuando él fue a África, eh, fue a ver, por ejemplo, las tribus que vivían en el desierto. Eh, pues había un occidental, un inglés, por ejemplo, que decía, ok, tienen que cavar una zanja para hacer un trabajo y tienen que cavar. Y entonces él se da cuenta que había gente que estaba mucho más enfocada en la tarea y cavaban la zanja. En cambio, otros que se daban millones de vueltas y tenían que hacer rituales en la mañana y en la tarde y después hacían otras cosas. O sea, no se desviaban del objetivo. Y eso pasa porque el inconsciente es más fuerte. Entonces, por ejemplo, la gente, los gringos, que tienen mentalidad gringa, occidental, bien enfocada en objetivos, hacen la tarea en mucho menos tiempo que a lo mejor los mexicanos de la frontera que lo pasan mucho mejor, porque tienen una cosa más colectiva, se sienten más conectados emocionalmente, están más en lo colectivo, en la mente colectiva, pero no consiguen los resultados. Entonces, eso pone como ejemplo de que la conciencia también tiene su parte buena, que es la direccionalidad, que si tú quieres escribir un libro, entonces tienes que enfocar, por ejemplo. Entonces, lo mejor es cuando las partes se conectan, están conectadas unas con otras. Ya, pero este entrar en el inconsciente, salir de la neurosis, entrar en el inconsciente es entrar en el mundo del alma.
O sea, él le pone la palabra inconsciente, pero es alma, el alma colectiva. Y es meterte allí. Y el alma tiene una profundidad. La profundidad del alma. O sea, el alma tiene una dimensión que es la profundidad. El espíritu, en cambio, tiene la dimensión del espíritu es la altura. Entonces, cuando alguien quiere potenciar su estado de conciencia, el estado de conciencia se potencia yendo hacia lo alto. Ah, Moisés subió a la montaña y subió la ley. Entonces, subir es para elevar tu conciencia, pero luego tienes que entrar en la profundidad del alma. ¿No podría ser una simple diferencia entre la definición de espíritu y alma? No. Son conceptos son conceptos que son como un poco inabarcables. La diferencia entre espíritu y alma. No está entendido. Son conceptos un poco inabarcables. Son conceptos como que pueden dar muchas interpretaciones. Jung decía que existían dos principios, que eran dos opuestos, que eran logos y eros. Eros es como el aspecto afectivo y logos es la palabra, el pensamiento. Y entonces el espíritu es más logos y el alma es más eros, más mundo de afectos. Entonces sería como un poco la unión entre la conciencia y el inconsciente. Como un poco la unión de eros con logos. Pero en realidad es como eh, difícil entrar a definirlo. Cuando Jung habla de espíritu, se refiere a la función de lo espiritual. O sea, esta función de encontrar lo religioso, de encontrar, cuando él dice que para superar una adicción hay que encontrar un sentido espiritual, ya que la adicción es espiritualidad, o sea, como es el mismo deseo que se busca cuando tú buscas la unión con algo mayor que tú. Eso es lo que vimos en una clase. Ah, bueno, entonces, él cuando, ya, él cuando estaba en, en plena crisis emocional, eh, de perturbación, de profunda perturbación después de la ruptura con Freud. Para él la ruptura con Freud fue muy fuerte, a él le afectó más que a Freud. O sea, Freud se sintió traicionado y todo, pero Freud tenía un montón de discípulos que le lamían las botas, digamos, y le decían que él estaba en lo correcto y que Jung era un maldito traidor. Y lo trató así, de mojigato, oportunista, que él se quiso quedar con las ideas del psicoanálisis eh, para su propio provecho, lo trataron muy mal. Entonces esas cosas igual a él, a pesar de todo, a él le afectaron mucho. Eh, Porque en cierta forma dentro de eso había críticas que él mismo reconocía. O sea, que él mismo dijo, quizás yo he sido siempre muy llevado de mis ideas, siempre he querido salirme con la mía, digamos, y, y a lo mejor he hecho todo esto y no sé si, o sea, él no estaba seguro de si su teoría era verdad o no. Entonces, esas dudas de cuán universal era lo que él estaba planteando, era una cosa importante. Entonces, eso lo condujo a él a un estado de crisis importante, muy importante, porque él no estaba tan seguro. Sí, imagínate, él estaba al alero de un hombre muy importante en ese tiempo, que era Freud. Y Jung también fue importante, pero en el alero de Freud. Y llegó a ser conocido, pero luego se queda solo. Yo no tenía seguidores así como Freud. Una pregunta, Fran, Mergen, una pregunta. sí, sí, diga. ¿Existe alguna relación entre la conciencia
y el inconsciente, y lo cortical y lo límbico, porque en las relaciones amistosas o en las relaciones amorosas existen dos tipos de personas, los que son más corticales, es decir, son más de cráneos, más racionales, y los que son más emocionales, que son los límbicos. Tal vez lo límbico está en relación al inconsciente y lo cortical en relación a la conciencia. No sé, Sí, ¿hay alguna relación? puede ser, puede perfectamente ser. Mira, yo estoy leyendo en este momento, releyendo, este libro me lo leí hace 25 años atrás, y muy bueno, se lo recomiendo, de Colin Wilson. ¿Ya? Es un biógrafo, un tipo que ha escrito otras biografías, y él, bueno, habla de Jung, se llama Jung, Carl Gustav Jung, Señor del Mundo Subterráneo, se llama este libro de la editorial Urano. Eh, y él aquí hace expone, digamos, la vida de Jung y hace también una crítica positiva y negativa de su obra, o sea, de las cosas que a él le parecen como, es como bien equilibrado para su sentimiento. Ya, pues, y él acá dice, en un momento, dice lo que él piensa es que probablemente la mente consciente es el cerebro derecho y el subconsciente, el inconsciente es como el lado izquierdo del cerebro. O sea, no, al revés, al revés. O sea, el cerebro racional, que es el hemisferio izquierdo, sería más bien el consciente, y el inconsciente sería este otro que es más creativo, que tiene otra forma de pensar, que es mucho más de intuición. Entonces, en alguna parte de ahí lo discute eso que dices tú, Álvaro. Eh, claro, no habla de lo límbico propiamente tal, pero podríamos pensar que sí, que tiene que ver con eso también. Pero el inconsciente tiene un orden, eh, el inconsciente colectivo tiene un orden, no es una cosa demasiado eh, aleatoria. Ya cuando hablamos de los arquetipos, cuando hablamos de estas imágenes primordiales, todo esto está anclado en alguna parte. Claro, probablemente está anclado también en el cerebro primitivo, en el cerebro más reptiliano, probablemente también está anclado aquí. La verdad es que se puede hacer muchas asociaciones con esto, ¿ya? Porque Colin Wilson dice, claro, cuando Jung habla de la personalidad 1 y la personalidad número 2, está hablando del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho. Dice una cosa así. O sea, se va como en esas, como que lo sugiere de esa forma. Claro, entonces, en ese momento, cuando Jung estaba sumido en su crisis de sentido, es cuando él empieza a sentir que su cordura empieza a peligrar. Él había visto eh, a muchos psicóticos en su trabajo y él decía, yo estoy al borde también de tener alucinaciones o de tener otro tipo o sea, tener como desarmarme, derrumbarse. Y él estaba así. De hecho, él tiene un sueño en algún momento en que, no fue un sueño, fue como una visión despierta donde él ve a un héroe que está como en el borde de un precipicio, ¿no? Algo así. Y él está con un tipo, con una especie de negro, de nativo, sí, a su lado, y él está con un rifle y él le dispara a este héroe y lo mata. Y él, eh, y este nativo lo ayuda a matar a este héroe. Y él comprende que ese héroe es el mismo, su personalidad de héroe, porque él era un héroe así como que no le entraban balas y él hacía lo que él era como muy llevado a sus ideas, como yo le decía. Se había metido con un montón de mujeres, había hecho un montón o sea, era un tipo exitoso, de cierta forma, pero había construido una personalidad de ser ese personaje exitoso que no se equivoca. Y él había defendido eso, y ahora a él le tambaleaba ese juicio. Y entonces dice, él se volvió muy humilde, porque él mismo entendió que él ya no podía llevar más adelante a esa personalidad tan del ego. Pues. Entonces él mata a Sigfrido, y el Sigfrido es él. Pues.
el nativo este negro es la sombra, que lo ayuda a matar. Entonces, y ahí es donde él entra en este estado como de mucha facilidad, porque si tú matas a tu yo, tienes que tener algo en cambio. Y habitualmente cuando nosotros matamos a nuestra versión anterior, nuestra versión nuestra nueva versión todavía está en pañales, todavía está en un estado frágil. O sea, tenemos ese letrero que dice, disculpe la molestia, use la vereda al frente, ¿verdad? Estamos trabajando para usted. Cuando nosotros salimos de una etapa difícil de nuestra vida y muere esa versión de nosotros, estamos en ese periodo frágil, de mucha fragilidad. Y por lo tanto, él ahí, en un momento de mucha tensión, luchaba contra la irrupción del inconsciente, que estas imágenes lo trataban de invadir, y en algún momento él toma conciencia y dice, si sigo luchando, me voy a terminar muriendo. Voy a terminar igual que estos poetas del romanticismo que se terminaron suicidando, eh, varios así, y murieron jóvenes. ¿Cachaban que los románticos morían jóvenes porque eran muy atormentados y vivían, al final el inconsciente se los tragaba por la emoción? Y eso traía, probablemente le bajaba mucho las defensas, se agarraban tuberculosis, un montón de enfermedades terribles. Claro, porque si tú estás en un estado de crisis, tus defensas están súper bajas. Entonces, él ahí dice, ok, ya no me voy a oponer y voy a ver a dónde llevar. Se deja llevar. Y, y él dice que descubre de esa manera la técnica de lo que él llamó la imaginación activa. O sea, él se deja llevar por estas imágenes que estaban llegando a él y en un momento cierra los ojos, siente que cae por un agujero, igual que Alicia, cae así, cae. Y ahí llega al fondo y ahí se le presentan las imágenes del inconsciente y él empieza a dialogar con las imágenes. Claro, era un estado psicótico, pero él lo estaba dirigiendo. O sea, era la imaginación, pero la característica es que él permanecía completamente lúcido en ese estado. Entonces, de esa forma él descubre esta técnica y le permite a él relajarse. Y empiezan a pasarle cosas. O sea, ahí empiezan a pasarle cosas muy, muy impresionantes que a él lo convencen finalmente de la realidad del inconsciente, de que la mente inconsciente es subjetiva, que, que exista más allá de sus deseos y sus gestiones personales. Entonces, pues, ese fue como el descubrimiento mayor que él hace. A ver si les leo un poco lo que se habla acá en el libro. A ver, un capítulo sobre la imaginación despierta. Dice, en su autobiografía dejan claro por primera vez cómo se dio cuenta de la existencia de la imaginación activa, cómo su ruptura con Freud lo llevó al borde de un derrumbamiento nervioso total que le permitió vislumbrar los delirios que sufren los pacientes psicóticos. Afortunadamente para él, la visión de Europa bañada en sangre se hizo realidad al año siguiente. Él tuvo un sueño donde él veía que Europa estaba bañada en sangre, en mares de sangre, y que Suiza nomás se salvaba porque tenía montañas y el resto se inundaba. Entonces, al año siguiente empezó la Primera Guerra Mundial y ahí él entendió que su sueño no había sido, o sea, eso lo alivió en cierta forma saber que el inconsciente tenía sentido, que no era una cosa, claro, fue como medio premonitor. Le hizo comprender que una ilusión no es necesariamente falsa. Eh, Cuando la mente se encuentra en este estado de fuerte tensión, la tendencia natural es oponerle frenética resistencia. Jung comprendió que estaba en la misma situación que Nietzsche, Hölderlin, que como ellos podría perder su salud mental. Por este motivo tomó la inexorable resolución de dejarse llevar. Así fue como, en diciembre de 1913, sentado en el despacho, en, en su despacho en un estado de confusión y pesimismo, súbitamente decidió dejarse llevar y ver qué pasaba.
De aquí no derivó un trastorno mental, sino el asombrado reconocimiento de que la fuerza que estaba tratando de obligarlo a dejarse llevar era un extraño dentro de su propia cabeza y que este extraño estaba en perfecto control de la situación. Pero fue como cederle el control a una mente más profunda que esa fue la sensación. Eh, entonces, a ver esto, se podría comparar con una esposa que le dice al marido cuando está cansado de conducir: ponte en el asiento de atrás y echa la cabeza mientras yo conduzco. Jung fue lo suficientemente sensato como para dejar el volante, y de aquí resultó el sueño despierto con la caverna y el cadáver destruido. O sea, estaba contando eso. Está súper interesante esta técnica, porque lo que él dice es que el inconsciente te tira símbolos, te aparecen sueños. Por ejemplo, lo mismo, por eso yo le hice que contaran sus. Eh, entonces, lo que él se da cuenta es que esas imágenes de esos sueños se pueden trabajar después con la imaginación activa. Es decir, tú te puedes volver a someter al sueño y meterte como si estuvieras allí y ver qué es lo que pasa. Incluso hasta puedes intentar cambiarlo. Hay técnicas de imaginería así. Por ejemplo, el sueño de la niña que está perseguida por los toros. Ella podría decidir darse vuelta y empezar a agarrar el toro por las asas. Y entonces dejar esa actitud como de indefensión y al ponerle frente, ver qué es lo que pasa. Tú no sabes lo que pasa. En los sueños que se te repiten, no me acuerdo, seguramente ya pasa, pero no se acuerda. Pero cuando eres chica, entonces, sueños de que no te persigue alguien, como un acosador o algo, como algo que te persigue y te puede hacer ¿Ya? cualquier algo. Yo me acuerdo que, no sé, por ejemplo, la tercera vez que soñé con esa misma sensación de que alguien me perseguía, yo en el sueño decidí, ya, pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar si me equivoqué de lo más? Y me hago a su amiga. Como siempre decían eso, como, ay, si tú no seas amiga de los ladrones, para que no te pase. Cuando chica. Se hacía como eso, y efectivamente no pasaba nada. O sea, como que se transformaba en otra persona o en otro Claro, sueño. claro. Como que lo puedes hacer en los sueños también. Exacto. Cuando tomas Cuando son conciencia. reflejantes. Claro, Claro, tomas conciencia. claro que sí. Me pasó eso con el dinosaurio. Ya me sonaba que venía un dinosaurio y me iban a atacar mi casa y yo estaba así tranquila, la entendía. Y en uno de los sueños, pues, me enojé tanto con el dinosaurio que le dio un compañero, si tú vas a pegar a los tiburones. Y entonces que, uy, ya tengo aquí perritos esconderse sobre un cerro. Y yo le decía, ven, vas a ser mi mascota. ¿Te suena tu sueño? Pero ¿Y ahora. tuviste fuerza para pegarlo? ¿Ah? ¿Tuviste fuerza para pegarlo? Porque los sueños no es como que así. Ah, no, sí, la tuve, esa vez la tuve. La pegué con ganas. Claro. Bueno, esa es como un poco la. A ver, lo que él propone es seguir un poco la corriente de la fantasía. Pero la semana pasada, después de esta clase, sueño impresionante. Ujú. Por todos los círculos que vimos. ¿En serio? Sí, impresionante. Fue hace, yo creo que un año que soñaba esa película. A ver. Y tal vez ese, yo me puse a pensar, porque tal vez no me acuerdo de los sueños que yo controlo, y eso es y hay trato de, pero al mismo tiempo soy como de tratar de ver el inconsciente, las sombras, todas las que yo creo que no sé si es sincero, ¿no? Pero creo que me dejé llevar en la como, y por eso después la noche fue esto, después fue video de señal de comunicación, chamanes que me están, que tenía mucho miedo en realidad de hacerlo y luchaba con ellos y de repente pasaba al lado, porque me pasó eso, tenía mucho miedo. Y empecé como que bailaba en ese video y yo dije, no, voy a pasar por el lado, y pasé por el lado, no pasó nada. Pero en la segunda etapa me dio mucho miedo porque había más mujeres amarradas en el y una vez era mi hermano.
y era todo oscuro, se puso todo oscuro y todo muy frío. Y ahí fue una cosa. Pero estaba feliz de haber soñado de próximo. Feliz. Siempre has soñado, lo hago, claro. Pero sí, Sí. yo ¿Tú la, no- también soñaste? es que yo la noche antes de la clase, que yo estaba preparando, em, tuve un sueño lúcido. Eso me pasó, que yo estaba acostado, de repente había prendido una velita, porque siempre prendo velitas en la noche, y para las intenciones con propósito, con cosas, de repente estaba acostado de espalda y tenía la mano fuera de la cama, así como que la mano izquierda. De repente siento que estaba muy relajado y y sentí vibración en mi cuerpo. Y dije, voy a salirme del cuerpo. Y me salí del cuerpo. Me salí, atravesé la muralla y dije, voy a ir a volar. Y me fui a volar. Y fui por la ciudad, me encontré con mi hija, volábamos juntos. Tenía 7 años, pues. Volamos, volamos juntos. eh, y, y después incluso hasta fui a una clase que estaba dando mi amigo Tomás, con el que yo aprendí muchas cosas que no lo veo hace muchísimo tiempo. Y en el sueño él estaba dando una clase y yo estaba volando arriba. Y yo pensaba, estoy soñando, después voy a despertar y me voy a acordar de esto. Sí, era como muy lúcido. Pero es increíble cómo se mueven las energías. Y uno entra a los símbolos y entonces como que te vitalizas. Eso es lo que pasa. Nosotros estamos desvitalizados por nuestro exceso de control desde lo consciente. No nos abrimos como a la posibilidad de que el inconsciente nos guíe, como dejar que nos lleve un poco. Así que, fantástico. ¿Qué puedo decir? O sea, yo creo que ese es Eso, uno de los objetivos de este sueño. O sea, de este sueño, de una, este curso. Sí, sí, sí. ¿Qué ibas a decir, una Álvaro? pregunta. Sí, una pregunta. Hay gente que dice, mira, recomendaciones, hazle caso a tu maestro interno cuando tengas dificultad para tomar una decisión en términos conscientes. Hazle caso a tu maestro interno. Es lo mismo, yo creo que escuchar la voz del inconsciente que está como por ahí atrás sería súper bueno. Yo metí la pata varias veces en mi vida por no escuchar a mi maestro interno y escuchar a los demás. Y hice muy malos negocios, y etcétera. Y malas decisiones tomadas en relación a varias cosas. Y fue por no haber escuchado al inconsciente. En ese tiempo no había leído a Jung, entonces Claro, no sabía, sabía, claro. claro. Es que, a ver, el inconsciente em, es la parte sabia del inconsciente la que tenemos que seguir. Muchos sueños, porque yo hablaba de los sueños mayores y los sueños menores. Los sueños mayores son los que tienen que ver con el inconsciente colectivo, con los grandes símbolos. Y los sueños menores son los que tienen que ver con las experiencias personales que están muy restringidas a lo que me pasó, a las preocupaciones, a los deseos. Un poco los que habla Freud, un poco más como, por ejemplo, si yo hoy día estoy haciendo esta clase, a lo mejor en la noche sueño que estoy haciendo clase. O si estoy, como llegué atrasado, a lo mejor voy a soñar que vengo atrasado, ¿no? Están fijados que, Está más relacionado a la vida. claro, están más relacionados a las experiencias personales. Cuando haces Y los esas sueños, maratones de series, ¿ah? maratones de serie, y Sueña con la serie. En algún momento te sueñas con la Sueñas con la serie, eh, serie. a veces sueñas para procesar eventos traumáticos, se te repite hasta que lo logres procesar, etcétera. O sea, los sueños, la mayoría de los sueños son sueños que tienen que ver con los contenidos personales. Yo una vez tenía varios años un sueño de chica en un lugar, en una casa que viví. Y yo me vine a vivir a otro lugar ¿Ya? y todas las noches soñaba con la casa, distintas situaciones, pero en esa casa que había dejado. Hasta que decidí, me harté de soñar eso, que eran como pesadillas, y me propusieron volver a la casa. ¿Ya? Y cuando volví a la casa y acepté esa realidad que había dejado, dejé de soñar. Pero era Muchos sueños chica, son así, muchos sueños son así. Yo recuerdo que entre los 20 y los 30, que yo me había ido al sur a trabajar allá, yo siempre tenía el sueño de que yo
volví al colegio. Y volví al colegio y tenía una clase que era la clase de arte y yo no llevaba los materiales y era el estrés terrible de eso. Y era como ese el sueño de siempre. Y recuerdo que cuando volví a entrar a la universidad y finalmente estudié psicología, que yo creo que ahí llegué a lo que realmente quería. O sea, para mí el sueño me recordaba una deuda. Y de ahí no soñé nunca más que volví al colegio. O sea, como que creo que sí. Una culpa, una deuda. De repente, claro, los chicos estaban diciendo ese tipo de cosas. Ahora, cuando yo estaba en la universidad, tuve muchos sueños así muy simbólicos. Tenía una libreta de sueños y cuando tú tienes una libreta de sueños como que se te potencia más y anotaba esas pequeñas cosas y como que eso ya activa mucho más el área de los sueños. Y yo recuerdo que estaba en la mitad de la carrera y yo tenía que elegir un poco por dónde irme, como cuál, ya uno empieza como a ver qué va a hacer, digamos, qué especialidad. Y entonces a mí me viene un sueño en que yo veo una ciudad, se supone que yo vivía en esa ciudad, en una ciudad no tan grande como Santiago, que tenía como los contornos de la ciudad eran ya más rurales. Yo recuerdo que había como un cerro que yo lo veía en el sueño. Y a los pies de ese cerro quedaba mi casa. Y yo llegaba, así como un poco extrañado, decía, esta es mi casa. Entonces yo veía que había mucha gente que se estaba como agrupando alrededor de la casa, había como una procesión de gente. Y esa gente estaba como haciendo picnic prácticamente en el jardín de mi casa. ¿Ya? Entonces alguien va y me dice, lo que pasa es que aquí al lado hay un santuario de la Virgen y la gente que va al santuario pasa por tu casa y se queda allí refrescándose. O sea, estando un rato mientras van al santuario. Entonces yo decía, ya, sí, entonces mi casa está como en la mitad entre la ciudad y el cerro. Es un lugar que permite como de pasada, porque para la gente que va en peregrinación. Y entonces de repente llego y estoy en el cerro y estoy en una especie de bosque que había ahí, y había unas grandes piedras que estaban inscritas con petroglifos. Y entonces una persona de ahí me dice, lo que pasa es que este santuario, antes de ser un santuario de la Virgen, era un lugar sagrado de los indios que vivían aquí. Y es un lugar muy antiguo, muy sagrado, que yo veía esos petroglifos y eran como luminosos, y tenían esa sensación como de los símbolos que como que te quedan marcados, que dan una sensación como más vívida. Y a mí ese sueño me dejó muy marcando mucho porque yo entendí en ese momento que mi misión iba a ser estar entre dos mundos, como entre el mundo de la ciudad, podríamos decir que era el mundo civilizado, de la racionalidad, y el mundo de lo sagrado, y que yo era estación de paso, que yo iba a ayudar a la gente como a ir en ese viaje y llegar a lo sagrado, pero mi trabajo era ese, estar ahí en la frontera entre esos dos puntos. A mí me llenó de sentido ese sueño, a mí fue un sueño de sentido, me dio sentido. Y de hecho siento que lo que estoy haciendo ahora es parte de eso. O sea, haber escrito un libro, ponerle palabras a cosas que son muy como del mundo mágico, este mismo curso. O sea, todo tomó sentido en ese momento. También tuve un sueño con Jung una vez. Y soñé que yo estaba en la biblioteca de un tío mío, que era hermano de mi abuelo, que se parecía mucho a Allende, este tío, que tenía el mismo bigote, con él. Mi tío era médico, fue fundador de la Sociedad de Endocrinología de Chile. Y él, eh, Rafael Tellez, se llama. Bueno, yo cuando él era muy viejo, tenía como 90 años, yo lo visitaba en su departamento y él tenía una biblioteca con libros porque él había hecho una fundación que se llamaba Fundación de Estudios de Oriente y Occidente. Y daban conferencias sobre mitología y sobre cosas parecidas. Entonces yo estaba ahí en esa biblioteca. A todo esto mi tío, ¿se acuerdan de una película que se llama La rubia de Kennedy? Una película que hubo, ya. Los realizadores de esa película le preguntaron a mi tío sobre la mitología chiloé porque era el que más sabía de eso.
encantaban las mitologías. Bueno, el asunto es que yo estaba en esa biblioteca y yo estaba con él y de repente ya no era mi tío, era Jung. Ah, qué entretenido. Y entonces me siento con Jung, yo estoy con él, yo sé que es Jung, y le quiero hacer muchas preguntas y él va y saca una cajita pequeña así como de metal y me dice, toma, me dice, estos son mis tesoros, yo te los voy a dar. Y me pasa una cajita y me deja la cajita a mí, así como un legado de él, así. Y esa cajita tenía, no sé, cosas como, había como figuras, había cosas que él había guardado, objetos antiguos. Era- y el sueño me dejó muy, muy loco, así como, ¿cachai? Soy yo el elegido. Claro, soy la reencarnación de ti. Bueno, yo nací el mismo día que mi papá. Yo nací 99 años después que Las figuritas eran los arquetipos. quizás, bueno, no sé. Pero a eso voy, que los sueños te pueden, yo lo que les decía ayer en el chat es que los sueños te pueden mostrar una situación problemática y que no está resuelta. Entonces tú despiertas y tienes angustia, porque no está resuelta, pero te la está mostrando el sueño. O sea, el sueño es un sueño sintomático, podríamos decir que es un sueño donde aparece lo simbólico, pero bajo el contexto de algo sintomático, es decir, de un conflicto que no está resuelto. Entonces el sueño te lo muestra, te dice, ok, mira, esto está pasando. Eh, Date cuenta de esto que te está pasando. Y el sueño entonces te pone en una situación. Y yo decía que había que fijarse en la serie de sueños, porque a lo largo del proceso podías tener otros sueños que cada vez te iban acercando más a la solución. Entonces llegaba a un punto en que el sueño ya te daba otra sensación final, como que el sueño ya tenía una cosa más resuelta. Entonces ya la sensación no era tan angustiosa, no era tan de conflicto, porque ya te mostraba una solución, algo como un camino a seguir. Y tú lograbas ya, porque ya habías hecho el trabajo, o sea, esta función trascendente ya se estaba produciendo y ya eran sueños como mucho más de síntesis. Es decir, ahí sí la función simbólica está plenamente operando en entregarte un resultado integrador. ¿Entiendes esa diferencia? O sea, había que fijarse como en la serie de los signos, de los sueños. Entonces, claro, pues, Creo que el lenguaje es súper, o sea, pienso, es súper eh, metafórico. O sea, en el fondo hay que tener quizás, o sea, yo pienso en 20, o sea, hacer posibilidad de entender o darle un sentido, no vieran pesadilla. Es súper difícil, encuentro yo, o sea, requiere como mucha madurez, mucha introspección, como mirada más como general o no sé, me parece que igual es difícil el reto como entenderlo. Interpretar No, los sueños. encontrarle un sentido claro, o entender qué es lo que te está mostrando, creo que no es fácil. Sobre todo cuando es así como terrorífico. Sí, sí, o te pasa cuando eres más chico, pero igual está ahí, no sé, encuentro que igual hay, uno la pone fácil, o sea, como que requiere quizás que uno, quizás también la dificultad funciona como una invitación a ponerle atención a otros temas o a profundizar, claro, quizás. Y que de que uno de pasar los años se acuerde tanto de un solo capítulo, porque también uno tenga del agua, o sea, que yo volaba mucho cuando chica, como que parecía que hacía viajes, y me encantaba volar, pero tuve uno que era sobre una orilla de mar de costa con rocas grandes, me salpicaba el agua, se ponía como nublado, como nube de tormenta, entonces me mojaba por arriba y abajo y yo tratando de volar, lo sentía un pánico horrible, porque recuerdo que me daba mucho miedo ahogarme o envolverme en esa tempestad tan oscura, tan gris.
Y nunca me olvidé de ese sueño y creo que fue una vez que lo soñé. Y dejé de soñar de volar a partir de eso. He intentado recrear sueños, pero te da una libertad el sueño de volar. No sé si pasa cuando chico, ¿tú sabes por qué? Me llama la atención que se siente tan real. ¿Cierto? Mm, claro. Claro, por supuesto. O sea, al final, igual, No. Y uno cuando despega así, cuando te ríes. Cuando uno como que es que, a ver, una cosa que Jung plantea que quizás sirve como para poder entender cuál es la visión de él, dice, la psiquis finalmente tiene una realidad propia. Y no es que tú la estés creando. Sí, cuando hablamos de creatividad, eh, hay que entenderlo en la idea de que estamos descubriendo algo que ya existe previamente. Que a lo mejor estamos poniendo un elemento personal porque no podemos dejar de añadir algo personal siempre, sobre todo en la relación con lo psíquico, con lo psicológico. Entonces, ya hay una realidad que tiene una dinámica propia. Entonces, probablemente, claro, uno podría decir que estos son como planos internos, son como mundos internos, mundos del alma. Cuando los chamanes van a los mundos, a los planos, se meten, traen a la persona de vuelta, y todo eso, porque ellos plantean que hay un mundo ya previo. Y Jung le pone palabras como para hacerlo un poco más científico. Decir, esto es el inconsciente, esto es la psique, pero ya, la psique es colectiva, ahí estamos todos conectados. Sí, yo creo que eso tiene que ser como, claro, si tú sueñas una cosa y quieres, como, ya ahora le voy a poner ojo y como interpretar la diferencia. Es muy difícil, pero lo que hemos conversado me da la impresión de que en realidad la práctica de ir poniendo ojo por primera vez a los sueños, a la larga te puede fregar. Claro. Sí, Como sentirlo más, que ser más tanto, claro, como conectarte de una manera muy intuitiva con los sueños. claro, claro. Bueno, aquí voy a ponerles el PPT un poquito para que lo veamos. qué bonito. Los símbolos emergen desde el inconsciente al consciente, permitiendo la unión y comunicación entre ambos. Debemos poner atención a nuestros sueños, fantasías, gustos, creaciones artísticas, incluso a los síntomas, ya que en todos ellos se expresa el inconsciente. En ellos a menudo hablamos de símbolos o conjuntos de símbolos, los que nos pueden servir para salir de la neurosis o estado de atrapamiento. Francisco, ¿Sí? Eso, yo lo mismo. no se ve la presentación, o sea, no se está presentando. Gracias por avisarme. Me iba a preguntar, Qué buenas. Sí. A ver. Ya. ¿Y ahí ves? Cuando lo pones así se ve, yo lo veía Sí. así en la conversación. Ahí sí. Sí. Déjame ver si cambia. Si no cambia, Se ve un caballo cruzando un y puente. ahí cambié. Ahí Ahí sí, ahí sí, sí, ahí sí. sale la niña arriba de la lechuza, ¿verdad? Sí, Sí. Ya. Espero que ahí entonces podamos seguir viendo. Ya. Eso me da miedo. Ok. Entonces, ¿cuál te da miedo ese? El alma entonces es un vasto mundo con una enorme profundidad. Eso lo leyeron, ¿verdad? Sí. Hay una cita de una escritora que dice, el espíritu podrá volar hasta el cielo, pero el alma ella tiene que ir a sus profundidades, al fondo de sí mismo. Explorar esta profundidad es la tarea no solo del análisis, sino de la vida misma. Bueno, lo que hablábamos de la imaginación activa. En plena crisis, entonces, Jung descubre esta herramienta fundamental que él dice es como la vía a la individuación. Él la define así, digamos, dice como que en verdad, porque fíjense que lo que nosotros hacemos cuando tenemos un símbolo es inmediatamente tratar de interpretarlo. Y luego desechas el símbolo y te quedas con la interpretación. Bueno, eso es un error, porque el símbolo es algo vivo, tú tienes que relacionarte con él, no debes simplemente interpretarlo y dejarlo. Eso es lo que hace el psicoanálisis de Freud, porque ahí el símbolo
no tiene una utilidad. Para Freud, el inconsciente es todo eso que dejó de ser consciente y que te está molestando en el presente, y tú tienes que tratar de como entenderlo para que de esa forma ya no te moleste más. Pero el inconsciente no tiene una utilidad, o no tiene una finalidad. Entonces, esa es la diferencia con la visión de Jung. Jung finalmente, o sea, Freud, como dice el libro, es un realista pesimista y Jung un romántico optimista. Romántico porque de alguna manera su teoría es una extensión un poco del romanticismo europeo, de esta idea de que las emociones, las imágenes, tenían como mucha importancia en el mundo para el romanticismo, la época del romanticismo. Entonces, esto es una extensión un poco más científica de esa idea. En una época en que la psicología se estaba tratando de validar como ciencia, y era una ciencia muy que negaba el alma. No sé. Bueno, todo esto ya lo hablamos. Tengo una pregunta. Esa imaginación activa no necesariamente es en el momento en que uno se dispone a dormir. Puede ser en una meditación, Sí, que normalmente es cuando se te vienen como imágenes exacto, y uno le da una interpretación después. exacto, sí, Ya. exacto. Es allí. Puede ser Mira lo como que dice. ciertas terapias En otras tradiciones, por ejemplo, y con la hipnosis, no sé si la hipnosis está hecho, pero lo que es parecido. Y en el taller que yo hice, que era de tomando, ahí las meditaciones eran, no me acuerdo cómo se llama, que tenemos un nombre, pero era un poco eso, era como, estás en un lugar, estás acá, toda, y pasa, guiada. ¿Qué pasa? ¿Cómo la ves? Ya. Entonces después tenías que volver, pero más que guiada, pero te daban como la instrucción. Tú eres el que creaba el paisaje. Y después, ya, entonces para ver esto, vuelve, ¿cachai? Vuelve. Sí. Y eso yo lo encontré súper, o sea, porque a mí, por ejemplo, todas estas terapias, cuando me han hecho como más de, y como una persona me guiando y tratar de llegar al final, y al principio de mis vidas, en mi vida, no me resulta, no sé por qué. Pero en esa meditación fue totalmente diferente. Y porque yo creé las cosas, ¿sí? Pero se supone que, y tenía una psicóloga que también decía meditaciones de la. Entonces, ¿cuál es? O sea, eso es, todo eso es, esto que hay para dice ya, que creo que lo creo yo, perdón. Sí, sí, a ver, Jung es probablemente el personaje que más ha influido en este tipo de. O sea, es una terapia. O sea, es parte de terapia. Solo una Es una herramienta terapéutica, sí, claro. Muchos psicólogos la usan. Después de Jung la usaron algunos psicólogos humanistas, incluso hoy en día en la PNL también se usa. Yo recuerdo que en el curso de Jung a mí me hicieron leer un texto que se llamaba El caso de María Clotilde. Era un libro de un francés de apellido de Soyes, sí. Y era básicamente, era un relato sobre el ensueño dirigido de una paciente de él que se llamaba María Clotilde. Y que era básicamente imaginación activa. En todas las sesiones ella se pegaba un viaje más o menos gigante. Algunas personas tienen más facilidad para entrar en estos estados que otras. Eh, entonces, no sé si él habrá inventado la pólvora y habrá creado, él no creó la imaginación, digamos. ¿Por qué? Porque, de hecho, aquí mismo en el libro de Colin Wilson habla de Rimbaud, por ejemplo, de este poeta maldito. Y él también decía que el poeta se tiene que acostumbrar como a una ensoñación constante y entregarse, dejarse llevar por las emociones y los sentimientos y las visiones. Por ejemplo, entonces es una técnica que ya se utilizaba para fines artísticos, etcétera. Claro, que yo decía como en psicología. En psicología, claro. Lo que pasa es que ahí está el punto, que cuando la aplicas desde los principios de la psicología, tú tienes que mantener el timón en un objetivo. Porque la imaginación te puede llevar a cualquier parte, pero tú tienes que como tener claro cuáles son los principios, los objetivos que estás buscando. Tenerlo en cuenta, pero no quiere decir que con eso te pongas a controlar todo. Tienes que permitir que es como cuando
cuando dejas que el caballo te lleve, pero obviamente si el caballo te está llevando a un precipicio, y es raro que un caballo se tire a un precipicio, probablemente el caballo no se va a tirar al precipicio porque no son tontos, digamos, pero tú tienes que en algún punto como dirigirlo un poco, pero también dejar que te lleve. Yo puedo contar uno cortito. Sí, dale. Es que tengo varios, pero que me gusta hacer eso. No, pero tengo uno que fue muy simbólico, que me gusta mucho, que fue como a mis 35. Que estaba en una terapia, te conté más o menos. Entonces me hicieron como, tenía bloqueado el chakra del corazón con el corazón con el útero. No había una conexión. Antes de tener hijos, me habían encontrado un precáncer. Entonces fui a la terapia y me dijeron, escucha, hay un bloqueo, empieza a trabajar y haz un camino. Ya, pues a mí que me dijeron, entré en la habitación y te dije, hice un puente de madera así como de los árboles de Valdivia, ponte tú con lluvia, ese color de madera así como húmedo, y lo decoré como con jazmines. Olía a jazmín, se veía como hermoso el puente, y llegué al útero, que era una cueva oscura, pura, fría, ya, y yo lo describí y ella me dijo, ya, ¿qué vas a hacer ahora? Me dijo, y yo parece que no tuve, me sentí mala, y ella me dijo, empieza a traer a las pautas de los 35, la Paula de los 35, imagina la cuestión del puente. Ya lo de los 34, 33, pues te imagino, claro, hasta un año. Y ahí está, como tenía esa sensación de que estaba frío y todo, me las imaginé con un candelabro, pero antiguo, así como con una luz fuerte. Y cada una se fue sentando una al lado de la otra y empezaron a darle como cruzas, etcétera. Hasta que llevé al bebé, que era, y llevé a mi mamá que recibiera el bebé. Y de ahí desperté, terminé la visualización y me fui en llanto, así pero yo voy a parar. Y fue como que algo pasó. Después de eso igual salí, pasaron cosas, después tuve hijos, qué sé yo, como que pasé la enfermedad, tuve los niños, pero siempre pienso que eso me desbloqueó algo. Como eso, ¿no? Sanó, claro. Claro. Sí, piensas tú que, que también las constelaciones familiares, cuando tú eres representante, te conectas con el, como con algo, con un registro que está ahí y te dejas llevar un poco y haces cosas, tu cuerpo hace cosas. Y te duele, te pica, Claro, te pasa el y no es una posesión demoníaca, o sea, no es así como que estás dejando entrar necesariamente un espíritu dentro de ti en un sentido como de un fallecido o algo así. Estás conectando con una información que está en el inconsciente colectivo o inconsciente familiar o de esas personas que están allí y pasan cosas extrañas, pasan cosas extrañas. Entonces, el punto es cómo yo dejo la racionalidad de lado para poder hacerlo. Algunas personas incluso hasta lo pueden hacer a través de sustancias o cosas para bajar. ¿Cómo? ¿Qué dice? es tan fuerte, cuando dice grupal de la catedral, que yo todavía no hay alumna, que es un poco muy mucho teatro, como que no la recomiendo. Yo, de hecho, no, como que yo sin saber que estaría en el periodo, tenía que controlar la autoridad, pero lo pasé por sí. Creo que, de hecho, no, fue demasiado, toda esa historia como si no estaban con 7 personas que son de la vida. Y yo creo que ha sido la experiencia más como potente que no me entendí en ese momento. Hice otra constelación mucho más. Ahí se contaron una constelación óptima y ahí pude entender la constelación anterior. Claro. Ahí recién pude caer en cuenta de lo que me estaban tratando de decir, porque después también me pasó gigante, que lloré por una semana. Debieran ser procesos, debería uno prepararse, hacer un proceso. De todas maneras, eso sí, Porque, de hecho, sí, o constelaciones hay con figuras también individuales. Con plantillas. Yo la conté otras veces y ahí entendí ya el periodo activante. Mi mamá, de hecho, tuvo que preparar porque se enfermó biológicamente. Ya, buenísimo. Aquí están los peligros de la imaginación activa. A ver, hablemos de los peligros un poco. Hola, hola. Ya.
¿Estás siguiendo? Ya. Peligros de la imaginación activa. Bueno, el peligro menos peligroso es simplemente quedarte en lo racional y que no te resulte. Que estás muy en lo racional todavía. O quedarte también atrapado en los simples complejos del inconsciente personal. O sea, te quedas muy como como atrapado en el rollo personal. Ya que son los complejos, son como los rollos. Estos rollos tienen una carga emocional fuerte. Entonces te quedas atrapado ahí y no sales mucho de ahí. No vas a entrar a la parte profunda del inconsciente, que es donde queremos llegar. Eh, a veces hay una mezcla, o sea, a veces tú también en un sueño tú puedes tener un contenido personal y aparecen uno que otro elementos que son del inconsciente colectivo y que pueden estar indicando la salida a ese problema. O sea, por ejemplo, tú puedes estar soñando a lo mejor con tu mamá, con un rollo con ella, y ella te está retando, o te está diciendo algo, o repites una situación del pasado, por lo tanto, hasta ahí sería como la repetición de un recuerdo, de una situación complicada, un conflicto, sería inconsciente personal. Pero de repente aparece un objeto en medio de ese sueño que tiene un brillo especial y que está indicando algo, algo que tienes que hacer. O sea, se podría interpretar así, desde el punto de vista de qué, qué te quiere decir, qué te quiere aportar eso. Entonces, ahí hay una mezcla entre los... mejor. Ese. Ah, Sí, perdón, no sé si era el break. llegó el comistrajo. Claro, Lo perdí. te lo perdiste, pucha. Voy a traer el vino. Mira, Ya, está buenísimo. Ya, buena. Ok, entonces, otros peligros ya por el otro lado, yo diría que otro peligro es simplemente ser avasallado por las imágenes del inconsciente y caer en un caos y una confusión mayor. Ser avasallado por los contenidos que ahí están. O sea, la experiencia puede ser increíble, pero puede pasar como lo que pasó a la Caro, por ejemplo, que es tan fuerte y que en ese momento tu yo no está preparado y simplemente te vas a la mierda, digamos. Entonces, podría pasar. Por eso que es bueno, si vas a hacer la imaginación activa, eh, ah, como guiarla bien. El contenido. Sí, como la hipnosis, porque el Sí. tipo que te hipnotiza te saca también. Si tú estás pasándolo muy mal, te dice ya, aléjate. Sí. Aléjate de eso. ¿Conocí eso? No, yo no hago terapia regresiva, pero en las sesiones sí pasan. Pues. Yo he tenido sesiones donde finalmente he tenido que guiar porque la persona está metida en lugares. Ah, sí, ¿te funcionó? Ya, y por último, existe una tendencia también a perderse en imágenes de luz y demasiados ideales. O sea, la persona está muy metida en la cosa New Age, está muy metida en puras imágenes lindas, hermosas, y entonces tú la pones a hacer imaginación y se va al mundo de los delfines y de los arcoíris y autoengrupimiento. le pides que conecte a... ¿Qué dije? Autoengrupimiento. Autoengrupimiento, sí, exacto, autoengrupimiento, exacto, eso es. Entonces ahí estamos desvirtuando un poco, pero es porque no estamos conectando con las emociones incómodas y con lo que realmente pertenece a la realidad interna, que hay una pantalla que está encubriendo eso. Una pantalla de lo bonito. Eso cuando no se puede conectar, porque igual si tuviera un filtro, que no impide conectar con algo. Sí, ¿por qué? Porque hemos caído en lo psicológicamente correcto, lo políticamente correcto, pero en el mundo de la psicología.
Por ejemplo, hoy en día los cuentos de hadas son todos políticamente correctos, todos son amigos entre sí, ya no hay malos, ya no hay villanos, ¿verdad? Antiguamente el lobo iba y se comía a la caperucita. Y el cuento era cruel. Bueno, a lo mejor se iban al chancho, a lo mejor era todo, era demasiado cruel, digamos, pero tiene que haber un equilibrio, o sea, tiene que haber un punto donde también se pueda experimentar el dolor, el miedo, entender que existe oscuridad. Entonces, de repente, hemos caído en un mundo donde todo es acomodado para no herir a nadie y para que nadie se sienta herido. Lamentablemente es así. Entonces, eso nos priva de ciertos elementos del cinismo que es importante y conocer. Ok, a ver, ¿qué más? Hablemos de los artistas. Los artistas para Jung hay dos tipos de artistas. Esto sale en el libro El mundo y o sea, El hombre y sus símbolos. Ahí hay un capítulo entero dedicado al arte. Entonces habla de dos tipos de artistas. Los artistas psicológicos son aquellos que crean sus obras principalmente a partir de experiencias de su psiquis individual, a partir de sucesos personales hechos históricos. Eh, o sea, su obra es básicamente retratar eh, ya sea una vida propia, situaciones de la vida propia o de la sociedad que les tocó vivir. Son artistas psicológicos. Un buen artista psicológico reproduce bastante bien el pensamiento de su época o reproduce bastante bien los sucesos psicológicos, emocionales que le toca vivir. Por ejemplo, un artista psicológico, bueno, ahí puse pintores, ¿verdad? Rembrandt, Renoir. eh, claro, están retratando situaciones que ellos les tocó vivir, que les tocó presenciar. Si fueran cantantes o poetas, por ejemplo, podríamos decir que, eh, por ejemplo, Arjona relata historias personales, situaciones personales. Ahora, si no les gusta Arjona, porque dicen, no, porque es muy malo, podrían decir ya, pero por ejemplo Ismael Serrano también cuenta historias, o Pablo Milanés también cuenta sus historias de amor y sus cosas, sus sentimientos de amor por una chica, y eso es su obra, ¿ya? Es romántico, Claro, pero si tú eh, te vas al otro lado, encuentras a los artistas visionarios. Los artistas visionarios crean principalmente a partir de símbolos colectivos e imágenes internas que ni ellos mismos entienden. O sea, ellos prácticamente están canalizando eh, símbolos del inconsciente y no saben qué es lo que están haciendo. Entonces, su obra tiene muchas interpretaciones. Entonces, tienes, por ejemplo, artistas que son muy simbólicos, como William Blake, por ejemplo, que no hablaba de sus, o sea, eran experiencias personales, pero eran experiencias personales en el mundo del inconsciente. No eran su cotidiano, no eran experiencias cotidianas. A eso me refiero con experiencias personales cotidianas. En este caso eran experiencias personales, pero visionarias. O sea, mundos desconocidos. Henri Rousseau, por ejemplo, pintaba cuadros así muy imaginativos de Oriente, de África. Ese pintor, y él era un funcionario de aduanas, él nunca salió de Francia. Nunca salió de Francia, entonces a lo más veía los animales en los zoológicos. Eh, pero se conectaba con imágenes así, las reproducía increíblemente. Si estuviéramos hablando de cantante o poeta, por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, Silvio Rodríguez, que en muchas de sus canciones él tiene una simbología súper rica que ni él mismo entiende. No, si él mismo dice, a mí me llegan muchas cosas y después mucha gente me dice, oye, eso significa tal cosa y significa esto otro. Y claro, ¿qué quisiste decir? Y él como que no... Él canalizaba, claro, porque él es un poeta que estuvo muy influido por esta corriente ¿cómo se llamaba esto? El La nueva imaginismo, trova, César Vallejo, no, pero de los la poetas. nueva trova, Sí, pero la él, nueva trova. él pertenece a la nueva trova, pero no es, o sea, las influencias poéticas que él tiene son de autores del simbolismo,
el modernismo, todo esto, La nueva trova simbólica. el surrealismo. No es surrealismo. La nueva trova simbólica. Claro, pero es que Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, Está bueno el vino, ambos, sí, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez son ambos de la nueva, pero uno es muy psicológico y tiene letras cotidianas que son fáciles de entender, y el otro tiene letras que son difíciles de entender, que de repente las entiende, porque sí, siempre hay un elemento psicológico, siempre lo hay, digamos. Bueno, pero, Claro, pero lo puedes dar millones de interpretaciones, porque cuando él hace la canción del elegido, por ejemplo, uno podría interpretar, está hablando del Che Guevara, porque eso es como la interpretación política que tú le puedes dar, pero también le podrías estar hablando de Jesús, o podrías estar hablando del arquetipo de un hombre que cambia la historia, y de que ni siquiera es un hombre, sino que es un símbolo, finalmente. Entonces, estás en el mundo arquetípico, en esa obra. ¿Un Picasso qué sería? yo me acordé Picasso que- tiene una mezcla, porque él hace, por ejemplo, cuando él, pongamos un cuadro famoso, por ejemplo, el Guernica de Picasso. Guernica es un cuadro que se refiere a un hecho histórico, que fue el bombardeo del pueblo de Guernica por los aviones Cóndor, digamos, que le prestó Hitler a Franco, digamos. Y entonces, ese fue el hecho histórico, pero el cuadro no es un panfleto, porque ya habría sido olvidado. El cuadro tiene muchos elementos del inconsciente colectivo, porque el tipo se conectaba igual, o sea, entonces había muchos elementos simbólicos allí. El cuadro igual tiene una sensación desgarradora, o sea, las imágenes, la boca del caballo que está así como así como muriéndose, la madre que está con el hijo, pero es todo en un lenguaje, hay una mezcla, y diría yo, de elementos psicológicos y del suceso histórico en sí, pero también una lectura simbólica impresionante. Yo una vez hice una locura. Bueno, no, he hecho varios, pero Fuiste a un museo a rayar un cuadro. y, bueno, me hicieron en realidad, porque yo era novata. Honguitos con música de Pink Floyd y fotografías de Picasso. Hola. Estaba dentro de la pintura, así, pero weón, en medio viaje. Claro, Hágalo, increíble. Bueno, lo mismo pasa con cuadros, o sea, muchos cuadros que han trascendido hacia lo universales, porque tienen una simbología muy rica. Los mismos cuadros de Van Gogh, por ejemplo, muchos de ellos son muy cotidianos, son experiencias que él vivía ahí donde él estaba, en Francia. Pero hay elementos simbólicos, de repente los espirales que aparecen, así como que te conectas como con... O sea, el cuadro pareciera como que te está moviendo algo dentro, así como que te está... Esas espirales tú las empiezas a sentir dentro, porque la espiral es uno de los símbolos más antiguos que existen. Entonces ese cuadro, esa noche estrellada con espirales, o sea, es increíble. Entonces, bueno, eso es un poco la clase de hoy, y yo siempre lo tengo ahí. Ahí está de nuevo, ¿eh? Ahora me di cuenta que puse 2 leones. Un Urman, debes tener. Ya vamos a hacer una ejercicio de imaginación activa. Vamos a hacer un poco lo que vamos a hacer. Comiendo empanadas. Francamente. Lo que vamos a hacer, no sé qué vamos a hacer todavía. Tengo la duda de qué podemos hacer, qué ejercicio podemos hacer. Bueno, uno de los ejercicios de imaginación activa más usados, que yo diría que es muy bueno, que sirve para conectarse con el maestro de tu alma. Recuerden que Jung se conectaba en su viaje con Filemón, con ese ser que apareció y que en su visión, que tenía alas de Martín Pescador, y este viejo le hablaba de cosas, le transmitía conocimiento. Entonces, una de los ejercicios que puede servir muchísimo es
uno que a mí, de hecho, el que más me hizo hacerlo, que era, eh, ya no recuerdo exactamente, pero era como entrar, ir hacia adentro, meterte hacia adentro e imaginar que caes. Caes por un lugar, por un agujero, y llegas a una especie de playa o de campo. Era como campo. Digamos. Y ahí tenías que ver qué había alrededor. ¿Lo hiciste también? Y había que buscar una casa. ¿También lo buscaste? Y eso, entonces había que buscar una casa, o sea, como que tú llegas y dices, tengo que buscar una casa, ¿dónde estará la casa? Entonces empiezas a caminar por ese lugar y la idea es sentir que estás caminando, estás allí. Y llegas a esa casa y esa casa, en términos, en resumidas cuentas, tiene una puerta, entras por esa puerta y tiene varias habitaciones. Y te pones a mirar cómo es la casa por dentro, cómo son esas habitaciones. Hasta que al fondo llegas a una especie de salón principal y en ese salón principal buscas una puertecita pequeña que te va a dar a una sala secreta. ¿Están siguiendo lo que estoy diciendo, verdad? ¿Lo recordarán? Bueno, entonces ahí tú buscas, tú me decías, busca la puerta secreta, búscala, ¿dónde está? Y yo no la encontraba, sí. Entonces, bueno, había que encontrarla. Y una vez que la encontrabas, entrabas por ahí y llegabas a otro salón, que era como una cámara secreta, podríamos decir. Y ahí en ese salón había alguien que estaba al centro, sentado, o no sé, bueno, había que ver cómo estaba ese alguien. Y ese alguien era, en el fondo, era tu maestro. Y tú tenías que ir a hablar con él. Y él te iba a decir cosas sobre los, bueno, te decía cosas sobre ti, sobre lo que tenías que hacer o sobre algún problema, tú le podías preguntar sobre algo y esperar qué respuesta te daba o qué objeto te daba. También te podía dar un objeto. Es como el doble cuántico. Sí, Tal cual. sí, tiene mucho que ver con eso. Pero es un ejercicio emocional, psicológico, o sea, hay que conectar con las emociones. Piensen, a ver, el descenso al alma, este descenso que hacemos de tirarnos por este agujero y todo eso, es el descenso que debiéramos hacer para no estar en la cabeza todo el rato, entonces lo estamos bajando a los chakras, estamos bajando hacia lo profundo de nosotros, estamos entrando como en la dimensión emocional, estamos haciendo esto. Esa es la idea de hacer este descenso. Y ahí es encontrarse con este mundo interno, porque al final este mundo interno pertenece aquí al centro. Estamos como en el centro del alma. Claro, porque habitualmente estamos en la pura cabeza. Entonces la idea es como caer y irnos. Ok, entonces ese es el ejercicio. Finalmente tú le agradeces al maestro y te retiras de ahí. Y te puedes llevar algo que te dejó o simplemente, bueno, quizás la respuesta ya es suficiente lo que te ha dejado. ¿Les parece que lo hacen? ¿Ya? Ya. Vamos a hacer este ejercicio. Los que están ahí a distancia, háganlo también. Y yo voy a ponerle pausa a la grabación para que no gastemos tantos datos. Ya, volvimos de la meditación, estuvimos 15 minutos viajando. ¿Cómo Se les pasó fue? rápido. ¿Cómo les fue? El cuerpo no me ¿Ah? el cuerpo no me hace. ¿No te dejó? ¿En serio? ¿Por qué no pudieron? Ser jueces, pedí harto, pero me llegó una frase, pero no. Lo encontré en una puerta. Ya. Bueno, quizás entonces quiere decir que tenemos que hacerlo con más práctica, con más detención, porque igual el ejercicio está bueno, a alguien le resultó, ¿no? ¿A ti te resultó? ¿Fuiste para allá? ¿Por primera vez? No, no sé, yo como que, no sé si tenía que ser, pero como que me vine de vuelta. No sé si tenía que ser. O sea, como de golpe. ¿Ya? Ah, de vuelta. No, o sea, si quieres, digamos,
lo que tú sientas que no tienes por qué contarlo todo. Si existe alguna pregunta personal, personal. Ah, no. eh, Fue un poco parecido como lo había hecho la primera vez, pero, o sea, como que el lugar fue parecido, pero esta vez era, no sé, lugar con harto pasto, con un pasto largo, y un humedal, y todo muy bien, sí. Y como que la parte sí te caía un poco. Y de ahí me puse a buscar como el camino, pero sabía que era como entre medio de pastos más grandes todavía, como cruzando una hilera de árboles. Eh, la casa se supone, sí o sí estaba como, no sé si un ángel o un guía espiritual o algo así que sí me acompañaba, porque me encuentro mucho con él últimamente porque sí lo encontré esa vez. Entonces, como que iba alumbrando el camino, para que como estaba muy tapado, y me acompañe él. Y íbamos justo, eh, y aparece un puente, como así, como así, tipo, como un muellecito, y al final estaba la casa. Como también soy como me da. O sea, algo de decir eso. Y ahí entré en la casa y era una típica casa así como japonesa, como de Hayao Miyazaki, con un caldero entero, o sea, no un poco como el forno. eh, y ahí había una puerta que no sé por Ya qué, pero estaba tu como vecina o quedaba, Totoro. no, como Chihiro, y había El una Totoro te puerta acompaña. hacia abajo, y ahí como que me devolví porque me fui como metiendo porque se escapó de un todo. Y ahí como que volví, no sé, pero me asusté cuando hice eso, porque yo pensé que tenía que estar allá, o yo lo compliqué así. Y de ahí abrí otra puerta, o sea, como que había esta cortecita y yo como una zona intermedia que era como más parecido a esto, como ¿cómo se llama eh, Grandes Esperanzas. En Grandes Esperanzas hay una parte de una pileta en la película. Y como era como parecido a eso, pero con azules, el de la más nueva. Y, y después había otra puerta y ahí estaba Milla, que era como grande, estaba con una luz amarilla que brillaba, así, lo pintaba con puntitos. Y, y le pregunté cosas súper sencillas, como salgo de vacaciones mañana. Yo pregunté así, oye, ¿qué puedo hacer para terminar con las cosas que tengo que hacer en la oficina? Y no irme con como con ningún cargo consigo. Y me pasó un reloj y una agenda. Como una agenda. Todo lo que necesito. Y yo dije, ya, pero ya, así que llegar y ahí pregunté, no me acuerdo, algo, pero relacionado con lo mismo, como que le pedí, igual, pucha, yo a veces estoy como cuando estoy como muy emocionada con algo, a veces pasa algo, no sé, entonces como que me ayudara a que siguiera como con este ánimo que tengo de salir de la ciudad, después de mucho tiempo. Eh, y él me respondía que sí, que me iba a ayudar, y después le pedía un abrazo, me abrazaba, y también Bueno, y ahí no fue. genial. Buenísimo, buenísimo. Em, Carlos, ¿cómo estáis? ¿Cómo está Bien, todo? ¿Estás en San Francisco? sí. No me resultó tampoco la meditación. Me ¿No te quedé resultó? divagando. Sí, Estoy divagando. sí. Eso. No sé. Ya. Yo siempre llego ahí, la meditación es como mi lugar seguro. Entonces no es distinto, no son todos iguales, pero es precioso. Me gustaría encontrar con la tierra, porque es como perfecto. Pero nunca había visto, siempre había visto que había una cabaña, pero nunca había entrado. Había una cabaña, muy al gringo, muy gringo.
se me acababa como derecha, luego soy yo que por el otro lado. De ahí entraba y era muy poquita, pero salía porque aparte me acompañaron, eran 4 días que estaban acompañando. 4 días estaba acompañada, pero me acompañaron al principio, no me estaban esperando, porque como que se vinieron conmigo desde el principio y abrimos un sótano. Y en el sótano yo no pude ver nada porque había mucha luz. Entonces no pude ver si había alguien, ¿no? Pero lo único que fue solo tú puedes hacerlo. Y es la segunda vez que me van a decir que todavía no quiero. Solo tú puedes hacerlo. Y ahí ya me quedé ahí. No. Vas a tener que ir de nuevo a preguntarle. Sí, ¿Qué pero quieres? ¿Qué? ¿Para qué? Porque te acuerdas que Con respecto a qué? esa hermano autista y se la pandemia y tuve un sueño de subir pero ya eso Bueno. no se puede y era muy raro porque Pancho Saavedra era Pancho Saavedra, que conocen a mi papá. Era un sueño, era muy parecida, yo veía un hotel que era una montaña con una freeway que era como de Estados Unidos, como estar en el velo. Y había un accidente, no podíamos volver en auto y de repente estábamos con que era un hotel así que era increíble, con una azotea increíble. Hizo un teléfono, Panchito Saavedra me contesta, era mi papá, y me dice, para ti, lo contesto, me dice, si tú puedes hacer. Y me dice un nombre, me dice Javier Alcohol, me acuerdo. Oye. Y lo noté porque era una de las mamás que había pedido ayuda. Oye, pero eso parece un sueño y fue una fantasía, como una imaginación dirigida, una... Y estábamos en plena creación de la comunidad y estábamos mucho estrés y estábamos mucho blog y ya no digo. Yo tenía a mi Sí. a mi terapeuta, a todo, y ahí fue con la lucha de bueno, si yo puedo hacer esto. Ahí sí, pero ahora no sé si Claro. fundación. Oye, pero está buenísimo, está buenísimo. Bueno, esto, la verdad, practíquenlo. La idea del maestro interno, digamos, del ser interno. Cualquier figura con la que te tengas que encontrar, incluso hasta con la sombra te puedes encontrar. Entonces, puedes ir a hablar para dialogar y de esa manera entender qué te quieren decir. Eh, ¿Cómo se hace? Ya no me acuerdo. ahí, eso. No, si no me está no me está pescando. Yo creo que lo he movido tanto con la mano que dice, ya, no te pesca. Ya. No, pero no importa, sí. Bueno, el asunto es que funciona, es muy bueno, porque así uno después con la ensoñación empieza a conversar y a dialogar y te dicen cosas. A mí me pasa, de hecho, la tercera parte del libro, ojalá lleguen ahí alguna vez. Hay que empezar por la tercera. No, yo dije como que la primera está bien. La segunda te la puedes saltar, pero o sea, algo lee de la segunda, igual, léalo, o sea, El índice. pero la tercera parte, claro, si esperas terminar la segunda, puede que no llegue a la tercera. Porque la segunda es un tratado, entonces si no estás en el tema y no es lo tuyo, así como no le vas a encontrar tanto sentido, o sea, son buenas las explicaciones y todo eso, pero la tercera parte es más dinámica. Y en esa tercera parte yo ahí les juro que empecé, o sea, muchos de lo que yo pongo ahí eran como cosas que yo escuchaba que me decían. Claro, yo lo canalicé, pero lo canalicé eh, en la medida de que imaginé de que me lo estaban diciendo. Como que te apunte a Dije, como que, me llegaba como el entendimiento me llegaba como en un lenguaje que era como dialogado, como si yo estuviera dialogando. Entonces en un momento me dicen, por ejemplo, estaba hablando de la energía del valor, entonces yo escucho que mi ser interno me dice, o mi maestro interno me dice, el valor es el, el valor es la realización de la potencialidad del alma. Me dice una cosa así. Entonces, cuando tú trabajas tu valor para valorarte más, lo que estás haciendo no es tu ego,
el alma es pura potencialidad y cuando eso se realiza se transforma en valor. Y es un ejemplo que les pongo, pero así hay muchos diálogos como con el maestro interno, como con la sensación de estar hablando con alguien. Y eso se logra en gran medida también a través de estas imaginaciones, a través de estas imaginerías. Yo ahora, por ejemplo, fui y me conecté con él, y él estaba sentado en un asiento, me hizo sentarme al frente, y primero hubo como un diálogo como telepático. Y yo le pregunté por una situación en la que estoy, como tomando decisiones y viendo si vale la pena o no vale la pena invertir y todo eso. Eh, Invertir tiempo, recursos, digamos. Y, y entonces él me dio una respuesta, me dijo que las cosas iban a resultar, pero yo tenía pero siempre que yo dejara afuera toda esa cantidad de conocimientos que yo tenía y me simplificaba y vivía era una conexión mucho más sencilla la que tenía que desarrollar, ¿no? Y que tenía que despojarme de todo ese saber, sí, y me hizo todo sentido. Déjate Te de dije ver. que tenías que dejar de saberlo todo. Ah, Tienes que dejar de saberlo todo. en eso sí. Tenés. En eso sí, en otras cosas, claro, o sea, en los cursos yo puedo vertir todo lo que yo sé y eso es entretenido para los que no, los que están ahí, pues, ya recibiendo, pero no es entretenido para mí andar con ese saco todo el día en todas las situaciones. Entonces, había una situación que me mostraban que iba a resultar en la medida en que yo soltara eso. Me hizo como mucho sentido. Así que eso, pues ya estamos en la hora, ya esto era como el sello final de la clase. ¿Cómo están allá a distancia? ¿Cómo está Fabiola, Excelente, Carlos, Álvaro? excelente. Bien, bien por acá. Bien ¿Ya? también. Buena. Oye, como siempre, una clase muy entretenida y muy variada. Y yo creo que nos sirve a todos porque todos estamos, digamos, en esta sintonía de tratar de conocernos por dentro, tratarnos de conocernos a nosotros mismos, que es muy importante. Y se diferencia de lo cotidiano, que eso es lo bueno, ¿ves tú? Claro. Qué bueno. Yo siento que este curso es muy transformador. Yo mismo no había dimensionado todo lo que podía hacer, pero me he metido mucho más en el entendimiento de este viaje, ya que Jung es un poco enemigo de las recetas. Y él pensaba que las personas solucionaban, cada persona tenía que encontrar sus propios símbolos. Por lo tanto, cada persona había que ver qué le decían sus sueños, qué le decían sus fantasías. Y eso es lo que había que sacar y darle importancia. La vida secreta, el secreto que cada uno de nosotros guardaba. Entonces está súper bueno y entonces espero que lo practiquen. Que lo practiquen. Ahí, Carlos, ponte al día ahí con la tarea. Yo sé que ahora no te pudiste conectar quizás, pero ahora mismo, más tarde en la noche o estos días, y los que se van de vacaciones aprovechen esa conexión con los entornos naturales para ahí encontrar, hacer estos ejercicios. Y lo que queda del verano ahí aprovecharlo. Ya, buenísimo. ¿Qué más? Colorín colorado, esta clase se ha acabado. Colorín yungueado. Seguiremos yungueando en marzo. Ya, Bueno, buenísimo. Aquí vamos a comer todavía porque se nos enfrió. chao Francisco, chao a todos. Muchas gracias, Gracias. Francisco. Nos Gracias. vemos. Chao, Chao a chao. Ahí todos. Chao a todos. están ahí. No sé. Pásenlo bien el resto del verano. Está igual. Nos vemos. Como, como, como diría el Adiós. jardinero, disfrutemos mientras podamos. Está buenísimo. Ya nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.